Entretenimiento y arte, dos categorías excluyentes. En Cuba, ¿cómo desde lo espectacular apelamos a la memoria histórica y el rescate de nuestra cultura? ¿Qué son los talent shows y por qué nos resultan tan atractivos? Yo los invito a que se queden en La Buena Pregunta hoy, porque estaremos hablando sobre los concursos de participación. Buenas noches, Cuba. Bienvenidos sean todos. ¡Buenas noches, Cuba! Muy buenas noches, Teatro Astral. Buenísimas noches tengan todos. Ya estamos en la gran final. Así que usted ponga sus emociones al máximo. ¡Buenas noches, Cuba! Buenas noches, Astral. Sonando en Cuba. Ritmo aquí en Cuba. Bailando en Cuba. Adolfo Guzmán 2019. Puente de canción. Vamos a hacer una banda gigante. Bueno, como anticipábamos en la presentación del programa, hoy estaremos hablando sobre los concursos de participación en Cuba. Se encuentra con nosotros en el estudio la recién egresada de nuestra facultad, Lisandra Balín. Bienvenida a Nexos y bueno, a La Buena Pregunta, Lisandra. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Lisandra realizó como ejercicio de combinación de estudio una investigación sobre los talent shows en Cuba. Primeramente, Lisandra, ¿qué es? Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué son los reality shows? Bueno, antes de hablar de reality show, creo que lo mejor sería hablar de un universo mucho más grande que viene siendo el género telerrealidad, docudrama o infoshow. Ajá. En cuanto a este término, los autores tienen su dicotomía porque consideran que cada uno tiene una característica diferente, pero a la vez semejante. Y eso es lo que hace que no exista una semejanza en cuanto a criterios. ¿Pero qué es la telerrealidad en sí? Exacto. Bueno, la telerrealidad viene siendo un género dentro del periodo hipertelevisión. Es un género donde prima el entretenimiento, donde se busca espectacularizar el relato, los personajes. Se caracteriza por escenarios mucho más espectaculares en ese sentido. También podemos agregar que en la telerrealidad existen varios géneros y formatos, los cuales se hibridan, o sea, no existe un género puro. Podemos encontrar el reality show, el talent show, el talk show, el question show, dating show, y así pudiéramos mencionar una infinidad de géneros y formatos que nunca se sabe en qué momento empieza uno y termina otro, porque delimitarlos por su manera de hibridarse es bastante complicado. Lisandra, tú mencionabas los distintos tipos de reality shows que existen. Pónmenos ejemplos y explícanos además en qué se basa cada formato. Bueno, el reality show viene siendo un programa de convivencia 24 horas donde se graba a los participantes que no necesariamente tienen que tener un talento artístico. Este viene siendo el reality show puro, o sea, el que se conoce como realmente reality show. Un ejemplo sería Gran Hermano, que es por excelencia el formato número 1 en el mundo en cuanto a reality show. Cuando me refería a tal show, es este programa de entrevistas donde hay humor, pero también se incursiona en la vida privada de los participantes. Normalmente suelen ser celebrities, aunque la mayoría de estos formatos se hacen en versión anónimos y versión celebrities. El talent show, que es el que ocupa mi investigación, es el concurso de talento, donde no hay convivencia 24 horas, no hay encierro, porque en el caso de que sí existiera este tipo de convivencia, viene siendo un reality game show. Es un poco difícil porque, como te decía primeramente, las clasificaciones se van bifurcando porque es demasiada hibridación lo que ocupa a la telerrealidad. Pero básicamente, en el caso de los talent shows, estamos hablando de concursos de talento. Talento. Hablamos de La Voz, Masterchef, Mira quién baila, este tipo de programas. ¿Y cómo es que nace este género o subgénero, como tú lo mencionas en tu Bueno, tesis? el primer programa de telerrealidad que se conoce es One American Family, donde una familia convive, se graba y ante el éxito comienza a producirse este tipo de formatos. El formato de concurso viene desde la radio en todo el mundo. Siempre fue uno de los programas con mayor rating. Y de la radio pasó a la televisión. Pero ¿cuál es la diferencia entre el concurso tradicional y el talent show? Viene dado por el panorama actual en que nos encontramos, en el consumo multipantallas, en cómo la televisión ha tenido que
crear contenidos en diferentes soportes, en cómo involucra a la audiencia y en cómo el programa musical ya no solo es ver a las personas cantar, sino también conocer un poco más de sus vidas, ver a su familia, o sea, ya lleva otro tipo de dinámica, de competencia, no solo la competencia. ¿Y por qué a la audiencia le resulta tan atractivo este tipo de programa? Bueno, creo que lo principal es que estos programas están diseñados para que las personas se identifiquen con las personas que ven en la pantalla, con las historias que ven en pantalla, desde situaciones de económicas, desde sueños, anhelos, y también está aquel que siempre quiso tener una oportunidad en esta industria cultural y ver reflejados sus sueños y anhelos en otros, además de que, por supuesto, los programas musicales siempre han sido gustadísimos en televisión, en radio, y por eso viene esta fama de los talent shows. Y en el caso particular de los talent shows, me parece que la audiencia, a diferencia a lo mejor de otros formatos de programa para la televisión, la audiencia es un protagonista más. Por supuesto. De hecho, entre los sujetos activos podemos siempre mencionar a la audiencia. La audiencia al final no solo consume el producto audiovisual, sino también que vota, que interactúa mediante redes sociales. Tanto poder tiene que puede cambiar en cierto curso del programa, no solo quién se va del programa, quién sale, sino la misma dinámica de la competencia la puede cambiar si alguna sección no gusta, se elimina. O sea, el público en este tipo de formatos y sobre todo en los talent shows, porque son quienes eligen a un ganador o al que pierde, es fundamental. Lisandra, y tú adelantabas además cómo ahora estos formatos no solamente se realizan en televisión, sino que además están concebidos para un consumo multipantalla. Esto, por supuesto, lo hablamos en la era del internet y, bueno, el alcance en las nuevas tecnologías. Explícame cómo ahora, desde el punto de vista de producción, estos programas no solamente pertenecen ya a la televisión. Bueno, la televisión, al tener que transformar sus contenidos, ha sabido aprovechar estos soportes que tenemos en la web 2.0 y transformar sus contenidos para que puedan ser divulgados en estas plataformas. Cuando hablamos de que los talent shows producen contenido para la era multipantallas, no solo hablamos de que publican, no sé, la emisión del programa, que lo hacen en directo, por ejemplo, algunos programas, sino que también que potencian las cuentas de fans, crean contenido para esos fans, potencian las cuentas de los jurados de los talent shows porque suelen ser figuras reconocidas internacionalmente y suelen crear bastante contenido mientras están en la emisión o en la grabación del programa. Se potencia también las cuentas de los mismos integrantes. ¿Por qué? Porque en el reality show el ciudadano común alcanza un nivel de celebritización y alcanza la fama. Entonces, todo este tipo de contenidos, este feedback entre la audiencia y los productores de los programas es lo que permitió la transición del concurso clásico al talent show. Mirar la lluvia, vestir la tarde con su sonrisa gris, correr despacio por un abrazo, sintiéndose feliz. Por el amor que lanzas sin fronteras, gracias, gracias. Has sido tú quien me ha enseñado a conocer de un buen camino su virtud, de un árbol seco su quietud, de su alma plena solo luz. Madre mía, alivias con tu voz cualquier herida que el dolor haga sin freno en nuestra aurora. Madre canción, que sabrá una tarde de una melodía, que sabrá la noche lo que piensa el día, y que sabré yo de una mariposa y su fantasía. Si resulta que la viuda es muy jovencita,
ella me refugio noche tras noche. Sus palabras dulces duermen mi impaciencia. De ti aprendí lo que puedo hacer, mover ciudades bajo la piel. Si tú no Lisandra, además tú explicas en tu investigación que estos talent shows han devenido fórmulas de entretenimiento que además son extrapolables a otros contextos. ¿Cómo es entonces que llegan los talent shows a Cuba? Bueno, los programas de radio musicales en Cuba siempre han tenido mucho éxito. Uno de los programas de concurso más famosos fue la Corte Suprema del Arte, aunque definitivamente no es el primer concurso producido en el país. Por ejemplo, uno anteriormente se habría producido, que es Programa de Aficionados por René Cañizares. La Corte Suprema del Arte fue el punto de partida de todo este tipo de concursos. Y que además viene un referente, ¿no? Sí, en este tipo de concursos que además lanzó estrellas muy reconocidas actualmente en la escena cubana, que eran conocidas como estrellas nacientes. Está Rosita Fornés, Raquel Revuelta, y así muchísimas personas que fueron conocidas, además de que muchas frases se quedaron también en el imaginario popular. O sea, esto de te tocaron la campana viene de este programa, que se sonaba un sonido muy estridente cuando una actuación simplemente no iba a llegar a más. Y este es el principal referente de los concursos cubanos, podríamos decir. Sí, y quizás para las generaciones más jóvenes, bueno, los referentes que tienen respecto a ese tipo de concursos son, bueno, por el paquete, como decíamos, La Voz, MasterChef, y sin embargo en Cuba existieron grandes concursos de participación, como los que vinieron después de la Corte Suprema, como Para Bailar, el Adolfo Guzmán. Cuéntanos un poquito después cómo se desarrollaron y lo que significaron también para el público y, bueno, para el recorrido de este formato de programa. Pues así es, la verdad es que Cuba cuenta con una larga trayectoria en concursos de talento. La misma Corte Suprema del Arte se televisó en el año 1956, pero bajo otro nombre, se llamaba el programa de José Antonio Alonso. Después de eso, los productores cubanos se dieron cuenta de que era un formato bastante gustado y comenzó otros programas como Mi Salsa, Para Bailar, que lo comentabas, Todo el Mundo Canta, Escenario Escolar, porque los niños también tuvieron otro tipo de este tipo de programas de concurso, que Siempre Brilla el Sol, el mismo Cantándola al Sol, que es un programa gustadísimo y que se ha emitido por muchísimos años, puede considerarse un concurso en el país. Y luego vino de Para Bailar y Todo el Mundo Canta, el Adolfo Guzmán. Sin embargo, luego por el año 2000 hubo como un par, sí se siguieron produciendo y salían a emisión este tipo de programas, pero era muchísimo menor el lugar que ocupaban en la parrilla televisiva. Y ya más cercanos en el tiempo llegan Sonando en Cuba y Bailando en Cuba, bajo la producción de RTV Comercial, y que además abrieron de nuevo la puerta a este tipo de programas en la televisión cubana. ¿Qué los diferencia o qué características ahora tienen estos programas con respecto a los que se hacían, bueno, anteriormente en Cuba? Bueno, Sonando en Cuba nace con la idea de acaparar a ese público que se conecta los domingos en familia en su casa, al igual que los que se hacían anteriormente. Pero ahora se utiliza una visualidad que es muy diferente. O sea, los cubanos vieron en este tipo de programas un formato y una visualidad, como te decía, totalmente diferente, que los atraía muchísimo más. Aunque a los inicios de Sonando en Cuba quizás no tuvo la repercusión que se pedía porque existían muchas comparaciones con los formatos anteriores, poco a poco los productores pudieron ganar a la audiencia, introducir secciones para atrapar al público joven, pero también para mantener a todos aquellos que eran fanáticos de Para Bailar y Todo el Mundo Canta. Lo mismo pasa con Sonando en Cuba y Bailando en Cuba. O sea, son formatos que podemos considerar un poco franquicia porque
tienen una fórmula parecida donde cambia la manifestación artística en concursos, pero que al final su objetivo es lo mismo, entretener, pero también promover valores artísticos y humanos en correspondencia con la sociedad cubana actual. Y bueno, tú lo decías, en el caso de estos programas, y hacías hincapié en tu tesis, que el rescate de la cultura y la promoción de los valores de nuestras tradiciones es muy importante, es una parte muy importante de estos programas. ¿Cómo se logró? Bueno, tú hablas un poco de eso, pero también, ¿qué espacio ocupó la cultura específicamente dentro de estos programas? Bueno, no se trata solo de que era una manifestación artística que concursaba, sino también que se realizaron acciones de intervención en centros sociales, en lugares históricos. Se intentaron rescatar a través de secciones históricas ritmos tradicionales cubanos, bailes tradicionales cubanos. Todas estas secciones, muchas de ellas, buscaban, como te decía, mantener a ese público, pero también legar el patrimonio cultural de la nación a los más jóvenes que iban a ver el programa y que iban a estar motivados también por seguir este tipo de contenidos. Así como la realización de, ya te decía, en centros sociales como escuelas, en escuelas de niños con capacidades especiales. Todo esto dotaba al programa de un cierto nivel cultural distintivo a lo que se hace en el mundo, porque en el mundo no ocurre este tipo de secciones que vienen a promover estos valores. Claro, y además que, por ejemplo, aquí en Cuba no tenemos cultura, y yo de hecho lo conversábamos antes de comenzar el programa, que en Cuba no se explota, por suerte, el tema de lo banal, las vidas personales, no se aplica lo melodramático, y me imagino que también el hecho de que estos formatos hayan triunfado tanto y que hayan sido tanto gusto para el público, es una muestra de que sí es posible conjugar lo que es la parte de la cultura, de apelar a las tradiciones con respecto a otro tipo de quizás de reality que explotan ya más la vida personal de los protagonistas. Efectivamente, es que si bien pertenecen al mundo lúdico, porque es cierto que es un talent show por sus características, que de hecho en mi investigación establezco si sí o no son talent show, y la conclusión es que sí son un talent show porque son los mismos personajes, el relato es muy parecido, la intervención en estas second screen, o sea, segundas pantallas, sí son talent show, pero no es el objetivo final, esa espectacularización del relato, no es el objetivo final, esa celebritización de los personajes, es más bien aportar cultura, pero con una conciencia educativa. Claro, y visibilizar el talento. Y por supuesto, visibilizar el talento. Dos parejas de bailadores, Rebeca y Miguel Ángel, y Alfredo y Margarita, nos traen los éxitos bailables de 1982, dentro de la salsa y el son. Pensando bien el ritmo que tiene no se ha tocado. Se me ocurrió que el baile está bueno, está descansado. Si no lo entiendes, fíjate bien en el buen cansado. Báilalo, con ponteras, tú que está planteado. Báilalo,
Lisandra, ¿y cuáles son los retos ahora en este siglo XXI, con tanta influencia externa que tenemos en cuanto a patrones estéticos? ¿Cuáles son los retos para la producción de talent shows en Cuba? Bueno, yo creo que el principal reto ha sido y seguirá siendo mantener la identidad en este tipo de programas, que no existan comparaciones con otros formatos foráneos. ¿Cómo se logra? Con estas mismas secciones que son únicas en nuestros programas, con este tipo de cubanía que se suele ver en los programas, que se utilizan temas cubanos, Claro. no suelen utilizarse temas internacionales, con todo este tipo de intervención de artistas reconocidos en la escena cubana. Creo que estamos logrando diferenciar nuestro producto audiovisual de los productos foráneos, y además de que, como te decía, la dinámica suele ser más sana. No es que las demás no sean sanas, sino que hay menos relevancia de la vida de los bailarines, de los cantantes, aunque por supuesto sí se habla de ellos, porque el público también tiene que conocer a quién está viendo en pantalla. Entonces el principal reto es seguir manteniendo nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, seguir legando a los más jóvenes el patrimonio de la nación y estos valores culturales. Lisandra, entonces, ¿tú crees que se puede hablar de un talent show eminentemente cubano? La respuesta es sí. ¿Por qué? Te explico. El formato de la banda gigante definitivamente es un programa que nunca se había utilizado en el mundo. Nunca instrumentistas se habían enfrentado en una competencia como esta del calibre de un talent show. Es un formato experimental porque definitivamente al no tener referentes era construirlo desde cero, y realmente gustó a la audiencia, creo que tuvo buena aceptación y definitivamente fue único, o sea, no existe en el mundo uno como ese. Y bueno, ya para cerrar el programa, tú, sobre todo en la parte teórica de la tesis, explicabas que, bueno, dentro de la producción científica y los estudios de comunicación en torno a estos temas, siempre ha existido una gran contradicción entre la industria cultural, la industria del entretenimiento y lo que es arte en sí. ¿Tú crees, como investigadora, como periodista además, que pueden convivir estas dos categorías o son excluyentes entre sí? Bueno, es un tema bastante polémico porque los mismos autores reconocidos del campo de la comunicación no han sido capaces de ponerle un punto sobre la I. Mientras que la Escuela de Frankfurt es notablemente una diferencia entre la cultura de masas y la cultura que viene siendo de élite, hay otros autores que dicen que sí, que la masificación de productos promueve que las personas, la democratización de la información, que las personas puedan acceder a la información. Sin embargo, desde mi opinión, es un tema que no sabría cómo ponerle ese punto que falta. Yo diría que no se debe separar, pero que sí es importante delimitar hasta dónde está dispuesta a llegar la industria, hasta dónde es posible explotar la cultura solo por fines económicos. No todo tiene justificación. El arte no puede quedar a merced de simplemente las franquicias y masificar un producto por obtener mayores ganancias. Y es ahí donde yo creo que no deberíamos vincular una cosa con otra, aunque indiscutiblemente están ligados en el panorama actual. Y por supuesto, como tú lo decías anteriormente, siempre además en pos del rescate de nuestra identidad nacional. En un concurso sin precedentes para Cuba y el mundo, RTV Comercial quiere formar la orquesta que acompañe sus diversos productos audiovisuales. 57 jóvenes instrumentistas de todo el país luchan por un puesto en una banda gigante. Bueno, Lisandra, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa. Gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer. Y bueno, aprovecho esta plataforma para agradecerle a mis tutoras Yamile Ferrán y Dagmar Herrera, que me acompañaron en este camino que ha sido bastante difícil en el tema de la pandemia. Y también a mis familiares, a mis amigos que siempre estuvieron apoyándome en esta etapa. Bueno, te reitero, esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Y a ustedes, como siempre les digo, esto es La Buena Pregunta. Nos vemos en un próximo encuentro.